Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con el ingeniero Ramón Alburquerque, quien es político e intelectual dominicano. Bienvenido a Síntesis, ingeniero. Muchas gracias, Michelle, mucho gusto. Ingeniero, le pedí que me aceptara yo no diría esta entrevista, porque quiero aprovechar del tiempo que disponemos para que usted pueda disponer del tiempo necesario en algunos temas puntuales que yo diría que usted es la persona que realmente puede edificar mejor a todos los dominicanos y que tiene conocimiento pleno de los temas. Le reitero el agradecimiento y gracias por estar con nosotros. Se habla mucho del tema eléctrico. El tema eléctrico es un tema complejo, se han hecho muchos análisis toda la vida de la situación de la electricidad, de la generación, de la distribución, de las pérdidas, de los robos de energía, de que no somos productores de petróleo. Luego, con el tiempo, uno pudo ver cierta planificación en la que se nos decía, hay que trabajar en tres sentidos: combatir las pérdidas, cambiar la matriz de generación y tal vez tener un porcentaje de energías renovables para poder compensar un poco todo lo que está ocurriendo. Tenemos una situación seria con el tema fiscal en la que todos los dominicanos cuestionamos siempre, todas las semanas que echamos combustible, cuestionamos la gran cantidad de impuestos que hay dentro de esta partida, pero entendemos cuáles son esos componentes. Desde su punto de vista, introduciendo el tema, ¿usted entiende que República Dominicana lo que hemos venido es tapando parchos siempre con el tema eléctrico, o que realmente de una forma o de otra hemos ido trabajando dentro de una planificación que nos lleve algún día a tener 24 horas de energía y con unos mejores niveles de precio? Muchas gracias, Michelle. Esa pregunta es cardinal, fundamental para que se pueda hacer un pronunciamiento, dar una opinión que valga la pena al respecto. Los políticos dominicanos, la clase política, el gobierno dominicano, la clase gobernante de República Dominicana merece sacar como nota o calificación 0 en el campo de la electricidad. Desde que en 1955 Trujillo nacionalizó las operaciones de la Stone and Western, que era la empresa canadiense de capital básicamente canadiense que operaba lo que se llamaba la Compañía Eléctrica de Santo Domingo. En 1955 crea la Corporación Dominicana de Electricidad, porque esta empresa tenía criterios económicos en cuanto a la instalación de las redes y en el cobro. Sin embargo, para el mundo entero, todavía en 1955, el contar con el servicio eléctrico, el que el ser humano tuviese el servicio eléctrico, era la reivindicación más significativa en términos de modernidad, en términos de desarrollo, de dejar atrás el conchoprimismo, porque incluso la electricidad se había inventado en 1888 y en el propio Estados Unidos la primera planta de generación de electricidad de alguna cantidad apreciable fue en las cataratas del Niágara y las construyó la Westinghouse con Nikola Tesla. De manera que era muy reciente el tema eléctrico apenas tenía 65, 70 años, y para aquel diminuto país que era República Dominicana,
en el Caribe. Era extraordinario el contar con el servicio eléctrico. Entonces, para el gobierno del dictador, el ofrecer dotar del sistema eléctrico a las distintas comunidades, para ello era también un motivo, una fuente de apoyo político al que no iban a renunciar. Entonces, como el criterio económico no siempre va a la par con el criterio político, entonces Trujillo entendió que esa empresa tan estratégica al desarrollo y tan estratégica a sus designios políticos debía estar bajo el control del gobierno y no de una empresa privada y más aún extranjera. Entonces, por eso, pero el gobierno no prestó, de ahí en adelante vinieron los acontecimientos del ajusticiamiento de Trujillo, los distintos gobiernos. Bosch, sin embargo, en meses se tomó la tarea de ir a Europa y extrajo aquel famoso contrato de la Overseas Corporation. Era la empresa que iba a construir la presa de Valdesia y que iba entonces a dotar de un acueducto que iba a resolver el problema del agua, con el que yo no estuve nunca de acuerdo, porque existiendo el río Jaina, ¿a qué vamos a buscar agua a Peravia? No tiene sentido, todavía el agua del río Jaina se está yendo al mar, cuando es el acueducto natural de la zona metropolitana. Pero bueno, así se hizo y el gobierno intentó dar solución a largo plazo al problema eléctrico. Pero vino el golpe de Estado, luego vino el gobierno del triunvirato que no hizo nada, una retahíla de desatinos, por eso vino la revolución, vino Balaguer y entonces empezó a construir. Pero tampoco Balaguer, que fue el principal culpable de la crisis eléctrica, obviamente después del ajusticiamiento de Trujillo, tiene que ser el que más años gobernó. Y si Balaguer gobernó 22 años, aunque no haya beneficio político en criticarle ni echarle culpa, porque hace tiempo que está en ultratumba, pero es el principal responsable de no haber dotado el país de una estructura de generación, de una organización sectorial que definiera adecuadamente al generador, al transportista de la energía, que en este caso nosotros luego nos ocupamos de eso en el 2001 y así fue que hicimos que naciera EGEIT, la ETED, todas estas cuestiones, incluso la misma Comisión Nacional de Energía. Bueno, el caso es que no se ocupó de lo que debió haberse ocupado. Y el gobierno que más aporte hizo fue el de Don Antonio y luego el de Salvador. ¿Por qué? Porque Don Antonio en solo 4 años instaló cerca de 650 megas. La gente se le olvida que las plantas de Jaina, que las instaló Don Antonio, la gente se le olvida, bueno, muchísimas cosas. ¿Quién instala Itabo? La Itabo, Don Antonio, la concibe, pero la recibimos nosotros, y fue a Marcelo Jorge y a nosotros que nos tocó cambiar el destino de Itabo, que era para fuel oil. Nosotros fuimos que la hicimos dual, y desde entonces están generando Itabo 1, Itabo 2 a carbón. Pero nosotros no solo... ¿Esa planta de carbón? Claro, Itabo, las dos son a carbón, porque la gente está hablando ahora de Punta Catalina como si aquí no tuviéramos 33 años generando electricidad a carbón, sin que haya problemas con la ceniza, sin que haya problemas de ningún tipo. Este es un país curioso, porque Itabo 1 y Itabo 2, entre las dos, generan 250 megas, la tercera parte de lo que es Punta Catalina. ¿Qué quiere decir? Que si Punta Catalina, bien que
quema o quemaría en un año normal de operación 2 millones de toneladas de carbón. Pero no es menos importante que Itabo 1 y Itabo 2, entre las dos, queman casi 800.000 toneladas. Sí, porque entonces son menos eficientes, ¿verdad? Pero también hay otra empresa allá en Barahona que también quema carbón y que hace años que lo hace. Buen dato. Pero claro, 33 años quemando carbón. Pero bueno, ¿qué queremos decir con todo esto? Que sí ha habido en el país una indolencia, culpabilidad, corrupción, mal manejo, olvido y culpabilidad extrema. Esta crisis energética es un producto, un regalo envenenado que le ha dado la clase política de República Dominicana a su pueblo. Y el pueblo debe cobrarle eso, hacerle ver a los políticos su incapacidad, pero también con la complicidad del sector privado, que si en el gobierno ha habido saqueo, el saqueo del sector privado ha sido todavía peor, atroz, culpable y que no debe repetirse. Cuando se hace la estrategia de decir, vamos a construir, a buscar cubrir el déficit de generación que tenemos con una energía un poco más económica de producir, que es cuando se toma la decisión de Punta Catalina. Luego de un proceso que le pido que brinquemos, que es el proceso donde se trató de privatizar todo. Entonces caemos ahí en esa etapa. Uno vivió los años y dijo, bueno, se construyó Punta Catalina, tenemos por lo menos una energía estable, 700 megavatios, pero también vemos que se construye una gran cantidad entre sector privado y público. Ya no tenemos como energías renovables solamente la que viene de los ríos, sino que se pone muy de moda el tema de la luz, la electricidad solar, la eólica y todo esto. ¿Usted entiende que como plan, o sea, sin hablar de las consecuencias del posible contaminación, sino el plan estratégico en el cual se decide llevar de un 20 de un 0 o a un 20, un 30% la parte de compensar con las energías renovables, pero no son estables? La construcción de Punta Catalina y el cambiar la matriz energética de otras plantas a un país como nosotros que no produce petróleo, ¿es la forma correcta? Y recuerdo que se habla de resolver lo de las pérdidas, que me imagino que son el robo de energía y la transmisión. Claro, déjeme decirle, Puerto Rico es nuestro espejo. Puerto Rico todavía, el 98% de la electricidad que produce Puerto Rico, el 98% es de fuentes térmicas. No sé si usted sabía ese dato. Solo hay unas pequeñísimas. ¿Qué es lo que fuentes térmicas? Hidroeléctricas, no, que son a carbón, a petróleo Hoy de allá no era y el gas Rocash. natural. El Rocash no fue de Puerto Rico que no lo trajeron. Mire, sobre el Rocash, óigame bien, eso lo producen todas las plantas que generan electricidad que no sean de fuentes renovables. El Rocash no es algo raro, siempre lo ha producido Itabo 1 y Itabo 2 y siempre lo han consumido las cementeras. El Rocash se produce aún en las plantas a gas natural, lo único que en menor cantidad, porque todo lo que queme combustible fósil produce ceniza, y la ceniza es cuando la mezclan con carbonato cálcico pulverizado y se forma el Rocash. Pero siguiendo a la respuesta, mire, en el programa de gobierno, que es uno de los más completos, que presentó Hipólito Mejía al país, estaba contemplado una expansión del sistema eléctrico nacional a 2.200 megas adicionales, 600 a gas natural y 600 a carbón.
¿por qué no todo a gas natural? Porque no había disponibilidad de que usted pudiera... Ya en el 2012. Estamos hablando de las elecciones del 2012. Okay. Para el 2011, cuando investigamos, no había posibilidad de obtener contratos para usted construir una planta a gas natural en la zona. No habían. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos incluso se había pasado una ley prohibiendo la exportación de gas natural. Pero hay que aclarar algo, y ojalá que el pueblo lo entienda. Cuando usted oye hablar de gas natural, usted se imagina que es la República Dominicana está en la misma situación que están todos los países del mundo que consumen gas natural. Rusia tiene una de las grandes reservas de gas natural. Desde la Siberia lo produce y por gasoducto lo envía, lo cruza a través de su territorio, Ucrania también, y pasa a toda Europa, y posiblemente el 30-40% del gas natural que consumen los 27, 28, 30 países de Europa sea gas natural de la Siberia y de otras fuentes. Desde Alaska se produce gas natural y desde Canadá, y se lleva a todas partes en esos inmensos territorios. Alaska tiene 1.700 kilómetros cuadrados, Canadá tiene casi 10 millones, Estados Unidos también, y se va a México, de Bolivia el gas natural llega a Chile, llega a la Argentina, a Brasil en enormes cantidades. Y China entera está cruzada por gasoducto, lo está la India, lo está también Irán, que tiene fuentes inmensas de gas natural, lo tiene Arabia Saudita, lo tiene Qatar, todo esto. Es el mismo gas natural del que hablamos aquí, pero con una diferencia. No podemos conectarnos a un gasoducto. Entonces, ¿cómo viene el gas natural aquí? Es otra historia. ¿Cuál es la historia? Usted necesita, además de extraer el gas natural, después de limpiarlo, para eso necesita una planta adicional criogénica. La criogenia es la ciencia que se ocupa de estudiar el comportamiento de los materiales, metales y todo, a temperaturas extremadamente bajas. Entonces, el gas natural, para simplificar, para poder ser trasladado a una isla que no tiene forma de conectarse a las grandes líneas de gasoducto del planeta, tiene que ser licuado. Entonces, hablamos del mismo gas natural, pero licuado. ¿Y qué significa eso? Que usted tiene que tomar... ¿Otro proceso más? No, claro, pero necesita tomar 600 galones de ese que va en esos gasoductos para meterlo en un solo galón líquido. 600 a 1. Y para lograrse eso con el gas natural, hay que someterlo a temperaturas extremadamente bajas, 3 veces más frío que los polos, las áreas polares, a menos 162 grados centígrados, menos. Y entonces ahí se le aplica presión y el gas natural cede y se licúa. Y 600 galones se meten en un solo galón. Porque si usted trajera un barco lleno de gas, tal como está en esos gasoductos, usted lo que traería aquí es aire. ¿Y cuál sería el poder de combustión? De casi ninguno. Pero si usted mete 600 galones del que está en esos gasoductos y lo mete en uno solo, entonces usted tiene un calor específico enorme, y por eso 1 metro cúbico de gas natural se puede casi comparar con 3 metros cúbicos. Usted genera en la misma cantidad de calor que de un galón de gasolina. Entonces, ¿cuál es la implicación? Que el barco que trae ese gas tiene que ser criogénico, barcos especiales, que en el mundo solo hay como 130 o 140,
que para usted poder tenía que tener una planta especial para poder traer ese gas. Aquí hace tiempo que se trae gas de cocina, como 60 años tenemos en eso, pero no gas natural. Para traer gas natural hay una sola planta, la de Andrés. ¿Por qué? Porque tiene que ser una planta criogénica, con un puerto especial, barcos especiales. Cuando llega el gas, entonces se gasifica. Por eso que eso pesa muchísimo. Se gasifica el recipiente. Ah, porque la el presión tanque, que tiene. el tanque, porque es a tan alta presión que entonces el grosor de las láminas de que se hace el tanque es muy pesado. Bueno, ahora se está pensando hacerlo de otros materiales y se está haciendo. Bueno, pero lo que queremos decir es que requieren plantas especiales. Entonces, en el momento, en el 2012, 2013, no había, nosotros entonces hablamos de 1.200 megas, 600 a gas natural, a ver si conseguíamos los contratos de llegar al poder, y también 600 a carbón, que ahí sí que no hay problema. El problema del carbón es la contaminación, que es muchísimo más alta que cuando se quema gas natural, y por tanto requiere entonces que la planta sea de mecanismo de desarrollo limpio, porque también hay como 12 o 13 tipos de tecnologías distintas para usted poder usar carbón, quemarlo y producir electricidad. Usted está diciendo que Catalina puede generar 3 veces más carbón, por ejemplo, que otra planta de las que están aquí en el país de carbón, pero que a lo mejor no contamina por la forma de construcción y tal vez lo moderna de la planta, contamina mucho menos. No entendí la pregunta. La tecnología en la que se procesa, en la que trabaja Punta Catalina, ¿es más eficiente en cuanto a que contamina menos? Bueno, no, espérese. Toda planta carbón contamina más que una planta fuel oil. Pero yo digo, y comparándola mucho más, con las viejas de carbón. Bueno, las carbón que hay aquí son bastante. Nunca ha habido queja de las comunidades que las rodean. 33 años produciendo carbón. Claro que contaminan. Lo ideal es que no se produzca electricidad con plantas a carbón. Pero ahora me gustaría entonces, habiendo dicho eso, explicar por qué un país pequeño, con sus limitaciones, y por qué el mundo entero ha tenido que darse lo que se llama la transición energética. El mundo entero está en el proceso de transición energética. Y esto es muy importante. España acaba de aprobar su ley de transición energética, COP21, en las conferencias de París del cambio climático. Estos acuerdos han hecho que el uso de carbón o el uso de cualquier combustible fósil ya sea declarado como una vía de generación no deseable. Y por eso los países están aprobando, ya se aprobó en las cumbres de cambio climático y las cumbres sobre la energía, la proscripción, es decir, que las plantas generadoras de electricidad a partir del 2040 se planteó primero, ahora algunos lo han extendido hasta 2060, 2050 y 2060, particularmente China lo ha puesto ya a 2060, para no utilizar más el carbón, porque ya el desarrollo de las tecnologías solares, eólica, geotérmica, de biomasa y de hidráulica, las marinas, todas estas formas, las nucleares, están siendo revalorizadas. Entonces, ¿por qué un país como este es correcto operar una planta como Punta Catalina aún a carbón? Esa es la pregunta. Es correcto porque todavía ningún país del mundo, ninguno, a menos que no sean aquellos 8 o 10 que están sobredotados como regalo de la naturaleza en su dotación de, por ejemplo, de recursos hidráulicos. Colombia tiene la ventaja de que
al estar en los Andes, tiene presa suficiente para que el 70-80% de su electricidad lo produzca de agua. Mire qué bien. Pero también tiene sol para que cuando quiera ese 20% que le falte pueda también cubrirlo con energía renovable. Colombia es un candidato de nación para que todo sea, pero ni aún así Colombia ha podido cerrar todas sus plantas a carbón. Colombia es también el quinto o sexto país con mayor reserva de carbón mineral, y mucho del carbón mineral que pudiera traerse aquí o que se ha traído ha venido de Colombia. La reserva más grande de carbón tal vez la tenga Rusia. China es el mayor consumidor de carbón. De hecho, China tiene todas estas metas de que va a eliminar el carbón al 2060, pero a hoy por hoy el 75% de la electricidad que produce China y consume es de carbón mineral. Y usted oye muchos países que están vociferando, y qué bien, que están proclamando todas sus políticas verdes y sus políticas anticambio climático, pero son grandes consumidores de fuentes fósiles para generar su electricidad. Por ejemplo, Italia, el 88%, es un gran defensor de las políticas pro clima, pero en el 88% de la electricidad que produce y consume viene de fósiles. Pero, por ejemplo, Francia, que es número 1, el 76% viene de fuentes nucleares, que no contamina. La fuente nuclear no contamina, pero sí hay problemas con los residuos sólidos radioactivos que vienen a desintegrarse en 1000 años y por tanto requieren unos cuidados muy especiales. Pero República Dominicana tiene que tener una matriz mixta y lo tendrá que tener por unos años, porque la fuente, usted dijo algo muy importante al principio, el país, qué bien que se va embarcando por el camino de las renovables. Ojalá que podamos agotar todo el potencial renovable que tenemos en agua, en hidroeléctrica, debemos agotarlo, pero y en sol tenemos cualquier cantidad. Solo que hay que recordar que cuando usted oye decir, se instaló una planta de 100 megas solar, fotovoltaica, recuerde que hay que dividir por 5 para usted saber con qué capacidad real podemos contar. ¿Por qué? Porque los paneles solares solo aprovechan realmente en 98% desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ni siquiera pueden aprovechar las 12 horas de sol cuando lo haya. Entonces, ya usted sabe que es una quinta parte de las 24 horas. Entonces, eso impone que tenga que ser consumido si usted no tiene forma de cómo almacenarlo. Y impone una serie de... O colocar, duplicar, triplicar la cantidad. No, multiplicarlo por 5. No, pero como quiera, tendrá que consumirlo cuando lo produzca. Sí, porque porque si no tiene cómo almacenarlo, usted podrá tener mucha generación, pero para consumirlo en 5 horas. Ahora bien, gracias a Dios, como decimos, están avanzando mucho las formas de almacenamiento. Pero además, cuando se habla de solar, solo se piensa en lo fotovoltaico. Pero lo solar tiene lo que se llama de Concentrated Solar Power, el poder solar concentrado con los espejos parabólicos de concentración de tubo focal múltiple, donde se puede también almacenar. Y esto consiste, esto no es ningún misterio, construir unos grandes espejos, como recuérdese de Arquímedes, aquella leyenda de que con esos espejos quemó las naves del ejército romano en Siracusa, pero ahora eso es una realidad y una verdad.
se construyen esos grandes espejos y entonces esos espejos en línea tienen entonces a una distancia determinada el punto focal donde concentran toda el calor solar en forma de ondas transmitida hacia un punto. Dentro de ese tubo que se coloca en esa línea se hace circular un fluido que alcanza temperatura hasta de 400 grados. Todo ese fluido va a un almacenamiento en enormes tanques que luego con intercambiadores de calores se genera vapor. Ese vapor mueve turbinas, las turbinas generadores, y entonces ya las plantas solares, ya sea de torre central, que se está terminando, ahora mismo hay uno en Chile, en el desierto de Atacama se está terminando la planta de 100 megas solar de torre central más grande del mundo. Figúrese, esa planta del Cerro Descubridor de Chile utilizó 42,000 toneladas de sal para la salmuera, y entonces en almacenes enormes puede durar la planta hasta 18 horas generando, aún después que se ha ido el sol, porque son solares, pero no son solares fotovoltaicas, son solares de concentración de calor, y ese es el nuevo futuro y otras más que hay. De manera que el país hace lo correcto en entrar en las renovables, ese es el futuro, pero por muchos años, por décadas, no podrá depender solo hasta que las tecnologías de almacenamiento no se desarrollen lo suficiente y se hagan económicas. Cuando eso se logre, tanto lo eólico como lo solar será la forma ideal para generar nuestra electricidad. Hay otras formas de electricidad también que serán las del futuro, pero todavía no son lo suficientemente comerciales como para que el país pueda depender de ellas en este momento, como las marinas. Así como usted puede tener un turbogenerador produciendo electricidad con el viento cuando haya viento, porque no es solo que no haya, sino que el viento tenga la velocidad mínima para poder generar electricidad, que debe ser la mínima, unos 3 metros por segundo. Puede haber viento, pero si está por debajo de ahí, no produce en la intensidad. Entonces, para cerrar, en el mar va a ser nuestra fuente. En 10, 15 años ya tendremos una parte importante, y esa electricidad sí que es conveniente. ¿Por qué? Porque así como usted tiene un molino de viento, usted puede tener un molino que no lo va a mover el viento, sino las corrientes marinas. Y como República Dominicana está súper dotada, gracias a Dios, no todo puede ser malo. En corriente marina estamos súper dotados, porque como tenemos el Golfo de México ahí, las corrientes del planeta por el movimiento de Coriolis, es decir, por la rotación de la Tierra, las aguas del Atlántico van y chocan con el continente, se forma ahí en el Golfo de México otras corrientes que vienen para acá, y entonces nosotros tenemos las corrientes del sur en el Mar Caribe y la corriente del Atlántico Norte. Tenemos corriente marina por los dos lados. Si usted coge una turbina de esta y la pone en boyas hacia adentro, esa corriente marina al pasar mueven las aspas y te generan electricidad. Pero 24 horas. 24 horas nunca se paran esas corrientes. Igual que si tú puedes ponerla en el fondo marino, pero no, nosotros tenemos, eso sí, el inconveniente de que pegadito a nosotros ya se dan profundidades demasiado grandes. Por ejemplo, esa belleza de playa como playa de la Bahía de las Águilas, a menos de 2 kilómetros, ya hay 4,000 metros de profundidad. Es decir, pero aquí frente a nosotros, aquí frente a Güibia, a 2 kilómetros, ya hay profundidades de
3 kilómetros y 3 kilómetros y medio. Si fuéramos como Cuba, que Cuba tiene una plataforma insular larga, nosotros el promedio es 1.6 kilómetros, Cuba es 16 kilómetros. Entonces ellos sí que pueden poner muchos mecanismos como como las turbinas para generar, y algún día así será. De manera que, cerrando, República Dominicana necesita una matriz mixta, donde por un tiempo necesitaremos el carbón, plantas que contaminen lo menos posible. El problema de funcionamiento de las Punta Catalina, dado que son equipos de las compañías más prestigiosas del mundo, General Electric, Babcock, Wilcox, Siemens, los problemas que hay ahí de montaje, que los resuelvan. El gobierno tiene el derecho a exigirlo. Las empresas están obligadas a repararlo. Y en unos 6 meses, un año, lo que sea, ahí tendremos plantas por mucho tiempo, si se le da buen mantenimiento. Y luego, no construir más plantas a carbón, irnos de ahora con plantas a gas natural y más plantas de energía renovable en todo lo que nos permitan las nuevas tecnologías y el afinamiento de las que ya tenemos. Bien, vamos a una pausa, conversamos con el ingeniero Ramón Alburquerque.